Básicamente nosotros hasta ahora venimos hablando de, bueno, podemos hacer una automatización simple, cuando pasa esto otro, después hablamos de incorporar IA, es decir, cuando pasa esto, uso la IA para procesar o clasificar la información y después pasa esto otro, y después tenemos el factor de los agentes, que para mí la mejor forma de entender los agentes es como tener un colaborador más, pero que es un colaborador digital con un motor de IA, digamos. Y para mí la clave acá, volviendo un poquitito atrás que estábamos filosofando un poco, es que el agente tiene esta capacidad de agencia, ¿sí? De autonomía, de poder resolver problemas, de poder usar varias herramientas y resolver el problema que nosotros le pedimos. Entonces, cuando nosotros le damos una instrucción a un agente, que puede ser mediante un chat, puede ser a través de Teams, puede ser a través de WhatsApp, podemos disponibilizarlo a través de distintos lugares, el agente tiene la capacidad de percibir su entorno, percibir la instrucción, percibir los datos que tiene a disposición, acceder a varias herramientas como nuestro CRM, nuestro ERP, planillas, etcétera, y poder generar una respuesta decidiendo él cuáles son las mejores herramientas para dar esa respuesta, ¿no? Y el agente tiene adicionalmente una memoria donde puede recordar las interacciones previas que tuvo contigo. Entonces el agente empieza a ser una herramienta súper poderosa, que justamente hoy se hablaba que el 2025 es el año de los agentes, y ahora hay gente que está diciendo que esta es la década de los agentes, porque todavía va a seguir progresando un montón como tecnología, ¿verdad? Pero básicamente los agentes de IA son una forma de evolucionar las automatizaciones donde deja de ser todo tan rígido y lineal y empieza a haber cierto dinamismo y capacidad de autonomía. Para complementar un poco, y corregime si estoy equivocado, los agentes son inteligencias artificiales específicas con cierto conocimiento y que hace que se genere menos alucinaciones, porque no tienen todo el conocimiento que hay en internet, sino que vos podés tener un agente específico de contabilidad, por ejemplo, donde vos le alimentás con información contable, con leyes, con todo ese tipo, y él se dedica solamente a contabilidad. Después le podés pasar a un agente de logística, a un agente comercial y así. Eso es más o menos, ¿verdad? Tecnología en negocios. Un podcast del Grupo Olam para aprender, crecer y liderar. Hola, ¿cómo están? Iniciando nuestro tercer podcast con muchísimas novedades. Soy Ariel del Ligdi, CEO del Grupo Olam, dando continuidad a nuestra nueva unidad de negocio que es Olam Plus, que tiene que ver mucho con educación y nuestro eslogan de aprender, crecer y liderar. Es para mí un gustazo poder recibirle a un amigo de hace años, lo vi crecer desde chiquitito, literalmente de chiquitito. Y hoy nos acompaña Samuel Morilner, con quien estamos trabajando muy de cerca en una alianza que estoy seguro que va a ser de muchísimo valor para todo el mercado paraguayo y particularmente para las corporaciones, que es a donde nosotros estamos apuntando. Así que, Samu, bienvenido. Bueno, Ariel, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá hoy con ustedes. Así que, bueno, un placer por sobre todo poder empezar a trabajar en esta alianza entre Senpai Academy y Olam Plus, y un gusto que hoy podamos compartir un poco de los planes que tenemos juntos y de las cosas que se vienen. Bueno, Samu, siguiendo con la conversación, contame un poco y contale a nuestra audiencia qué es Senpai, a dónde apunta Senpai, y después vamos a contar un poco el valor agregado multiplicado por 2 o por 3 que vamos a tener trabajando juntos. Bueno, Senpai Academy es una institución educativa enfocada en el desarrollo de habilidades digitales de alta demanda. Nosotros buscamos poder acompañar a profesionales y empresas a desarrollar las competencias que necesitan para poder aprovechar la revolución de la transformación digital y de la inteligencia artificial. Acompañamos a través de distintos tipos de programas formativos, proyectos educativos, y trabajamos tanto a nivel cursos dirigidos a profesionales finales como capacitaciones para empresas, y también trabajamos con instituciones gubernamentales. Sé que tienen una cantidad de cursos, pero ¿podés nombrarme algunos de los que son los más pedidos o los que más están teniendo salida actualmente? Bueno, justo sí, tengo que mencionar como quizás las 3 o 4 categorías más grandes en las que trabajamos y hoy tienen una alta demanda a nivel de capacitación, pero también porque hay una demanda de habilidades de fondo. Estamos hablando de inteligencia artificial por sobre todo hoy, que obviamente es una tendencia que nos impacta a todos, que esto va desde la alfabetización de la inteligencia artificial hasta el uso más específico en determinadas áreas, y luego la automatización de agentes y integrar esto a distintos procesos de negocio. Luego tenemos toda la parte del aprovechamiento de canales digitales para el crecimiento empresarial, todo lo que tiene que ver con marketing digital, CRM,
e-commerce y distintas tecnologías de ese tipo. Y por último, todo lo vinculado más al área de Data Analytics y Big Data, que bueno, evidentemente es una tendencia que no se ha apagado con esto de la inteligencia artificial y que sigue muchísimo auge, y el aprovechamiento de los datos sigue siendo un desafío muy grande en los negocios, y cada vez más profesionales vienen a formarse para poder aprovechar los datos, y no solamente en áreas de Data Analytics en sí, sino profesionales de distintas ramas de negocio que hoy también tienen que tener este dominio de competencias para poder trabajar con datos, ¿no? No, de hecho, yo te diría que Data Analytics o toda la parte de base de datos tiene mucho más preponderancia hoy en día con el tema de inteligencia artificial, porque hay que invertir mucho en tener los datos bien estructurados, bien limpios, para que la inteligencia artificial pueda consumir y hacer su magia, ¿verdad? Y ahí es donde justamente se ve la importancia de que tenga una buena base, de que en general todo lo que tiene que ver con tecnología tiene que tener una buena base tecnológica, una buena base de procesos, y lo que siempre conversamos, que es una buena base del factor humano, de conocimiento, de actitudes, de aptitudes, etc. Entonces, justamente eso ayuda muchísimo, ¿verdad? Tal cual, estamos hablando de que hoy muchas empresas quieren construir el último piso, que es quizás integrar IA sin tener cimientos fuertes, con todo esto que mencionas de estructuras de datos sólidas, buenos procesos de negocio, digitalización de procesos y capacidades humanas para poder enfrentar todos estos cambios y poder convertir estas oportunidades tecnológicas en oportunidades de negocio, ¿verdad? Que es, creo, el principal desafío, tener esa claridad de identificar cómo la tecnología nos puede ayudar a hacer mejores negocios. Ok. Yo estoy viendo una tendencia últimamente me refiero a los últimos 2 o 3 años, donde hay una cantidad de oferta de capacitaciones virtuales, pequeñas academias, donde básicamente se enseña a personas independientes a tener su negocio de automatización, que me parece genial. De hecho, yo estoy en varias de esas academias aprendiendo, porque para mí es muy importante entender qué es lo que está disponible para a partir de ahí empezar a ofrecer o a trabajar con las tendencias. Ahora, Senpai Academy también trabaja a nivel corporativo, ¿verdad? Entonces, contame un poco cómo es la relación de cantidad de capacitaciones a nivel corporativo versus personas independientes o personas que trabajan en empresas, pero que ellos mismos solo se inscriben a los diferentes cursos. Bueno, justo nosotros desde Senpai Academy siempre hemos trabajado en el segmento corporativo, pero históricamente como nuestro foco siempre estuvo más en el consumidor final, digamos, y es algo que en los 2 últimos años ha crecido muchísimo la pata B2B, digamos, y todo lo que tiene que ver capacitación para empresas. Es algo que viene duplicando, triplicándose en los últimos años cada año, ganando mucho peso, digamos, en nuestra operación, y que requiere una serie de, si bien la metodología de enseñanza es transversal a cualquier formato o cualquier tipo de cliente, requiere ciertas particularidades del segmento de capacitaciones corporativas, como la adaptación de los contenidos a las necesidades de la empresa, poder ayudar a las empresas a identificar el nivel previo y posterior de la capacitación a sus participantes, ayudar a ver cómo la capacitación se refleja en retorno de inversión después, mediante la aplicación de los conocimientos en la práctica de los roles de cada una de las personas que se capacitaron. Entonces, como que hemos estado trabajando mucho en cómo perfeccionar lo que ya sabíamos hacer, que era capacitar gente, a una necesidad más corporativa, donde nosotros necesitamos poder demostrar el resultado de la inversión en capacitación, ¿verdad? Porque esto no es un gasto, es una inversión, y hay que verlo de esa forma, ¿no? Sí. Al comienzo hablaste de una palabra que me llamó mucho la atención, o 2 palabras, que es alfabetización de IA. Y yo entiendo perfectamente eso, porque en muchos casos lo que ocurre es que tenemos 2 tipos de personas en las empresas. Tenemos las personas que tienen un conocimiento técnico de algo, y tenemos las personas que en muchos casos son los líderes, son los CEOs, son los CEOs, son las personas que toman decisiones, pero que no tienen el conocimiento de lo que podrían llegar a pedir o llegar a obtener. Entonces, me gusta muchísimo esa forma de encarar, que es la que nosotros también encaramos, de esa manera de capacitar y nivelar en relación a lo que se puede obtener con la tecnología. Y después, evidentemente, habrá otro equipo técnico que va a ir más a profundidad para ver cómo se puede obtener.
Pero lo que yo veo realmente es que hay una brecha muy grande en el conocimiento de lo que se podría llegar a solicitar, obtener y los tiempos en los cuales se puede llegar a obtener, porque eso también hay que hablar. Los tiempos de desarrollo de un servicio, de una implementación hoy bajaron ostensiblemente. Tal cual. Yo creo que ahí hay como dos patas importantes en esto que mencionas. Y por un lado está la capacidad de identificar oportunidades de adopción que tienen que tener los ejecutivos, mandos medios, líderes de equipos, etc. Y por otro lado también un conocimiento general que tienen que tener hoy todos los colaboradores de una empresa, ¿sí? Que tiene más que ver con cuáles son los sesgos y las alucinaciones que puede traer la IA, qué riesgos de privacidad y seguridad de datos puede tener, que podamos entender, bueno, cómo se crean estos modelos de IA que utilizamos, qué importancia tiene la calidad de los datos que se utilizaron para entrenar los modelos, cuáles son las implicancias que tienen en el día a día, para qué tipos de tareas puede servir, para qué tipo de tareas puede servir, pero tengo que tener ciertas consideraciones especiales, ¿no? Eso a nivel más, cualquier colaborador que hoy le toque trabajar con IA, que prácticamente hoy cualquier persona en una oficina podría ser mucho más productivo utilizando inteligencia artificial, ¿no? Y si bien muchas empresas todavía no pueden medir el impacto de la IA en ese tipo de roles, es porque no tienen una adopción formal y muchas veces la gente dentro de las oficinas usa por su propia cuenta alguna herramienta que tiene a su disposición, sea oficial o no, de la compañía, ¿no? Entonces, hoy, sea intencional o no, las empresas usan IA en sus roles y deberían hacerlo con mayor conciencia y profesionalismo, ¿no? Por otro lado, esto que mencionabas de, bueno, cómo identificar oportunidades de adopción, y yo creo que también como, digamos, un CEO hoy tiene que, o siempre tuvo que conocer cierto marco legal de relacionamiento con trabajadores, hoy tenemos que saber también ciertas implicancias tecnológicas de trabajar con tecnología, como por ejemplo, dónde se puede aprovechar, qué implicancias de costos tiene, toda la economía tokens, qué quiere decir eso, cómo los modelos de IA tienen un impacto en el costo, cuáles son las implicancias de costo de infraestructura, si usamos un servidor local, un servidor en la nube, qué tipo de servicios, cómo impacta eso en la experiencia del cliente, cómo la automatización puede mejorar la experiencia del cliente o a veces perjudicar la experiencia del cliente cuando no se diseña en forma. Son todas cosas que impactan en distintos lugares y que tenemos que poder acompañar, digamos, a todos los profesionales a que puedan desarrollar ese ojo crítico de identificar la oportunidad de uso y después poder medir el impacto, ¿verdad? Poder determinar este proyecto de IA, queremos que impacte este indicador clave de negocio, que puede ser la facturación, o que puede ser la rentabilidad, o que puede ser la satisfacción del cliente, o la retención de colaboradores a veces, ¿verdad? Puede ser también para uso interno. Entonces yo creo que ahí es donde esto no es solamente algo tecnológico, termina siendo algo totalmente transversal a toda la operación del negocio, ¿verdad? De hecho, somos conscientes que todo lo que tiene que ver con tecnología es transversal a todo, ¿verdad? La tecnología no es más que una herramienta y en muchos casos hay una confusión de que la tecnología es el centro de la conversación. La tecnología es una herramienta para llegar a un objetivo. Ahora, lo bueno que tiene este tema de inteligencia artificial es que baja las barreras de prueba y error, ¿verdad? Y eso es algo que yo todavía veo que el mercado está muy reticente a hacer esa prueba, ese intento, esa iteración, que es una palabra nueva que está tan de moda, ¿verdad? No va a ocurrir probablemente en la primera, va a ocurrir en la segunda o en la tercera, pero vamos aprendiendo y vamos mejorando. Y hoy en día los niveles de los umbrales de acceso son muy bajos. Son muy bajos, o sea, hoy por ejemplo la mayoría de las empresas, un 90% alto de las empresas que tienen algún servicio de ofimática en la nube, ya tiene inteligencia artificial incorporada, ya lo tiene. La pregunta es, primero si saben que ya tienen, segundo si saben usar. Ahí es donde nosotros desde Olam Plus generamos el espacio de capacitación in company para la utilización de las más utilizadas, que son Copilot de Microsoft y Gemini de Google. Pero a partir de ahí, una vez que se le libera el conocimiento, no la herramienta, pues la herramienta ya está liberada, se le libera el conocimiento para que aprovechen esas tecnologías y empiezan a surgir cosas muy interesantes. Tú sabes que yo hace unos años, que fue algo que me quedó grabado y siempre lo menciono, había leído un artículo de Harvard Business Review
que hablaba de un concepto que se llama el digital mindset, ¿verdad? Que es la capacidad de las personas, el conjunto de competencias de una persona que le permite traducir una tecnología en una oportunidad, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces se da esto de que hay gente que quizás sabe usar ciertas herramientas, pero hay muchas tareas que las sigue haciendo manual porque no se les ocurre cómo usar esa herramienta para resolver un problema específico que tiene, ¿verdad? Y la gente que empieza a desarrollar esta mentalidad digital, que es una habilidad no solamente tecnológica, sino de proactividad, de autonomía, de resolución de problemas, empieza a ver, este problema que yo tengo en el día a día puedo resolver con esta tecnología nueva que surgió, sea IA, análisis de datos, cualquiera de ellas, ¿no? Yo creo que eso es lo que las empresas necesitan cada vez desarrollar más, que los colaboradores tengan ese ojo crítico de poder decir, este problema tiene esta solución y esto que hacía antes y me llevaba 8 horas, ahora me lleva 1 hora gracias a que adopté esta tecnología para resolver este proceso. Yo creo que también algo que pasa mucho, que el ejemplo que se me viene más rápido a la cabeza, yo trabajé muchos años de cerca con todo el ecosistema de marketing, digamos, y por ejemplo hoy producir ciertos contenidos que antes eran impensables es algo que estamos a un prompt de distancia muchas veces, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Tenemos una mentalidad de escasez todavía en la cual no pensamos creativamente en ciertas cosas porque era algo que no podíamos tener la accesibilidad a poder producir ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, nos acostumbramos a pensar en una mentalidad de escasez que hoy muchas tecnologías nos ayudan a poder romper ese paradigma de que antes, no íbamos a hacer una toma de dron para hacer esto, sale muy caro, pero hoy con una herramienta de generación de videos con IA podemos generar ese tipo de tomas aunque no tengamos un dron y no tengamos ningún equipo audiovisual. Entonces, creo que el ejemplo, digo, no quiere decir que hacer todo eso no tenga a veces su lado bueno o que no siga valiendo la pena en ciertos aspectos, pero creo que es destrabar y quitarnos la mentalidad de escasez y empezar a usar una mentalidad más de oportunidades y poder ver cómo estas tecnologías nuevas nos pueden ayudar a hacer cosas que antes no podíamos ni pensar, ¿verdad? Una de las cosas, acabas de hablar de una mentalidad de oportunidades y no usaste la palabra o no usaste la frase una mentalidad de abundancia. Es una mentalidad de oportunidades, me gustó mucho. Porque en muchos casos lo que nosotros trabajamos en los talleres es preguntarle a la gente cuáles son las tareas repetitivas que tenés constantemente, en tu día a día para ver cómo podemos automatizar eso y liberarte ese tiempo para que puedas dedicarte a cosas más creativas. Y vos sabés que les cuesta mucho a la gente pensar porque hay una cuestión de ¿y qué pasa si no hago más esto, verdad? Bueno, dejo ahí picando la pregunta para el siguiente bloque y nos encontramos en un ratito. Tecnología en negocios. Un podcast del Grupo Olam para aprender, crecer y liderar. Bueno, arrancamos el segundo bloque de tecnología en negocios. Nos acompaña Samuel Mogilner. Estamos conversando, realmente espectacular la conversación, sobre todo lo que tiene que ver con la alianza de Senpai y Olam Plus y todo lo que significa eso y cómo puede llegar a ser un aporte importante para todas las empresas a nivel regional y Paraguay en particular. Samu, quedamos con el tema de que habíamos hablado sobre cómo la inteligencia artificial es importante que se tenga una alfabetización de inteligencia artificial a nivel directivo, a nivel visión, de que se sepa qué se puede hacer y a nivel técnico, evidentemente, que se pueda llevar adelante. Ahora, yo me quedé un poco pensando y me llama mucho la atención porque te soy sincero, soy un consumidor de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial en todas las plataformas, YouTube en particular. Y hay un temor con relación al tema de que me va a sacar el trabajo, no voy a tener más que hacer porque un robot me va a reemplazar. Yo particularmente no lo veo de esa manera, por lo menos a corto plazo, ¿verdad? Y sí veo que es muy importante que se esté trabajando con el conocimiento para que justamente hacer que sea más difícil, ¿verdad? Pero una cosita nomás que yo estoy haciendo, yo siempre hago analogías para entender. Hace varios años cuando arrancó este tema de la capacidad de tener una computadora en las empresas o en las casas, el Excel o la planilla electrónica automatizó una cantidad de trabajos que antes era manual.
Y yo no recuerdo que haya habido un movimiento, el Excel me va a sacar mi trabajo y ya no voy a tener más que a qué dedicarme, ¿verdad? Entonces, es para llevarnos más a una analogía para que se den cuenta que y todos aprendimos Excel. Tal cual. Yo creo que a ver, la civilización humana tiene una relación con la tecnología histórica y increíble, me parece, ¿verdad? O sea, como nosotros hemos creado cosas nuevas, nuevas tecnologías que nos han permitido lograr cosas increíbles. O sea, hoy todo lo que estamos viviendo en estos años, hace 50 años era impensable, ¿verdad? Hace 10 años era impensable que estemos viviendo la revolución de la IA que estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces, yo creo que el temor, yo, sin juzgar, creo que es algo totalmente natural, es algo nuevo, las cosas nuevas tipo generan miedo y creo que es natural que mucha gente tenga este tipo de temores y creo que es responsabilidad de las empresas motivar y capacitar. Son las dos claves para que la gente pueda convertir ese miedo en optimismo, ¿verdad? Entonces, como a través primero de dar las competencias, mucha gente tiene miedo porque capaz siente que no se va a poder adaptar al cambio, ¿verdad? Imaginemos como que hay generaciones que han vivido muchos cambios de este tipo. Vos mencionaste la introducción de las computadoras a las oficinas, la revolución del internet, la revolución de los teléfonos móviles. Es decir, hemos vivido varias revoluciones tecnológicas. Yo creo que esta es la más grande que a nosotros nos va a tocar vivir probablemente, la revolución de la IA generativa. Y la gente ha tenido que adaptarse muchas veces y quizás hay mucha gente que está con ese miedo de si se podrá adaptar o no. Entonces, creo que hoy las empresas deben invertir en capacitar a distintas generaciones que a mí, por suerte en mi trabajo, me toca vivir de cerca esto con algunas empresas y ver que hay personas de todas las edades que pueden capacitarse realmente. Entonces digo, esto no excluye a nadie que tenga ganas de aprender, ¿verdad? O sea, hoy la verdad es que en pocas horas una persona que no sabe nada de IA puede ser un usuario competente de IA para sus tareas diarias, ¿verdad? En pocas horas, realmente. Todos estamos hoy a pocas horas de distancia de poder ser usuarios, digamos, útiles con inteligencia artificial, ¿no? Vos justo mencionabas hace un ratito este concepto de, bueno, de que todos podríamos empezar a adoptar, ¿verdad? Y realmente hoy la IA tiene esto de ser muy accesible para todos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso por un lado y la segunda pata yo creo que es la de motivación, ¿verdad? Y creo que ahí es donde tenemos que empujar victorias rápidas y celebrarlas, ¿verdad? Es decir, no apuntar a grandes proyectos a largo plazo. Esto es la mentalidad ágil que vos mencionabas recién, de ir iterando, bueno, ¿qué problema hoy podemos resolver con IA que ayer no teníamos resuelto? Y resolver eso hoy, festejar eso hoy y mañana la gente va a estar un poquitito más motivada en resolver otro problema diario, quitarle algo que no le gusta hacer de encima, por ejemplo, y que la gente no lo empiece a ver como una amenaza, sino como un amigo, ¿verdad? Sí, y ahí es importante también que cada uno analice su trabajo y pueda definir cuáles son los... Ahí entramos, la palabra clave es analizar, definir cuál es su trabajo, qué es lo que le toma mucho tiempo, le toma más tiempo, que en muchos casos lo que yo veo es que se tarda tanto en recopilar información que ya no queda tiempo para analizar la información y menos aún para sacar conclusiones y volver a iterar eso, ¿verdad? Entonces, ahí yo veo que hay una oportunidad muy grande y depende de cada uno que realmente haga un análisis de sus trabajos diarios y a partir de ahí ir proponiendo a través de que, o sea, vos ya sabés lo que puede hacer la inteligencia artificial. Quizás no sepas cómo hacer, pero vos sabés lo que se puede hacer. Vos tenés tu problema, por decirlo así, que es la repetición de tareas. Entonces, a partir de ahí podemos nosotros ayudar. Otra cosa, estamos hablando mucho de corporación, pero la realidad es que el área educativa, tanto a nivel de colegio, bueno, escuelas ya hoy en día, ¿verdad? Escuelas, colegios y universidades también se están ayornando muy rápidamente a todo lo que es inteligencia artificial. Bueno, creo que justo ahí me parece que hay un desafío importante porque creo que los alumnos se ayornan más rápido que los docentes y las instituciones a nivel formal, digamos, ¿verdad? Vamos a decir, la capacidad obviamente de adopción individual de un alumno digitalizado a veces es mucho más veloz que lo que a una universidad le toma o a un colegio le toma desarrollar un proyecto de inclusión de tecnología en el aula y que el docente aprenda a usarla, etcétera. Entonces como que ahí hay un desafío que creo que es súper importante y me parece que más a nivel educativo, cómo no renunciar a ciertas habilidades humanas ante el desarrollo de la IA es un desafío importante. Yo creo que una analogía, tomando el tema de las analogías que creo que es muy válida para esto es,
Creo que mi generación es menos hábil quizás que la tuya con los números, porque crecimos con más calculadora que ustedes, por ejemplo, ¿verdad? No usaban quizás Gracias por llamarme viejo. No, pero yo me acuerdo cuando yo era más chico estaba prohibido la calculadora, después ya se normalizó y yo crecí principalmente en el aula con calculadora, ¿verdad? Que antes no era así, ¿verdad? Entonces hay generaciones que tienen mucho más agilidad con los números que otras, o el GPS antes nosotros nos perdíamos en un lugar y nos ubicábamos, hoy sin el GPS estamos perdidos, ¿verdad? Ahí vos sos el viejo. Ahí yo soy el viejo. Entonces, ¿qué pasa con estas tecnologías? Yo creo que hay ciertas tecnologías, o el ascensor, que nos hace más sedentarios, ¿verdad? Tenemos un montón de ejemplos donde la tecnología tiene un efecto colateral que yo creo que muchas veces la IA nos puede, el delegar ciertas tareas que nos agregan un valor agregado a hacerlas manualmente, principalmente en el estudio, ¿verdad? Porque ver un resumen hecho no es lo mismo que tomarte el tiempo de leer el libro, entenderlo, quitar las ideas centrales, agregarle tu pensamiento crítico, ver las cosas que no estabas buscando y salieron por el camino y te despertaron ideas. Entonces creo que todo eso, por ejemplo, te agrega una capacidad cognitiva, te ayuda a reflexionar sobre ciertas cosas, te ayuda a lograr un aprendizaje más significativo que si vos simplemente vas a una herramienta de IA y le pedís que te entregue el resumen, te estás perdiendo un montón de valor, ¿no? Entonces, creo que en los procesos educativos todavía es más importante esto de cómo podemos adoptar de forma crítica y responsable la IA, que le agregue valor al alumno. Por ejemplo, hoy hay mucho de personalización del aprendizaje a través de la IA, ¿verdad? Tutores de IA que le ayudan a los alumnos a resolver problemas específicos de ese alumno en base a sus desafíos de aprendizaje. Son todas tecnologías que creo que pueden sumar un montón de valor, pero al mismo tiempo tenemos que ser muy cautelosos de cómo hacer que esto no genere un daño, ¿verdad?, en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero, ok, genial. Y ahí volviendo a las analogías, el profesor es igual o muy parecido a un gerente en la visión del líder, del liderazgo que tiene. Y los alumnos sería igual o parecido a los colaboradores, porque se adelantan muchas veces al uso y al sacarle el jugo, ¿verdad? Lo que queremos es que se aproveche realmente, ¿verdad? Que se use correctamente para tener resultados que sean en favor del el grupo o en favor del conocimiento y del crecimiento de cada uno. Ese es el ansia que tenemos nosotros con llevar adelante el tema de educaciones corporativas. Y que pueden haber sorpresas con colegios y universidades también. Claro que sí, yo creo que el tema de desarrollo de habilidades digitales para docentes y profesionales del mundo educativo, o sea, yo creo que, a ver, adoptar tecnología en todos lados tiene un impacto, pero como la educación ya tiene un impacto gigantesco de por sí, es una palanca que creo que nos puede ayudar a impactar en una realidad que es súper necesaria, que es la capacidad de desarrollo de talento que tenemos, no solamente en las empresas con entrenamientos corporativos, sino más a nivel sociedad, a nivel país, etc. Yo soy un convencido de que Paraguay tiene un potencial gigantesco para brindar soluciones y brindar servicios a toda la región. Y ahora este nuevo condimento que es la inteligencia artificial, que permite hacer una cantidad de operaciones con menor esfuerzo, por decirlo así, nos abre de par en par las puertas, ¿verdad? Tanto interno a nivel empresarial de cada empresa, como también empezar a brindar servicios al exterior. De hecho, también nosotros estamos colaborando con capacitadores para la academia, ¿verdad? Entonces también nosotros ya nos estamos abriendo a todo ese mundo. Tal cual. O sea, la verdad es que hoy creo que el tema de talento es el principal factor que tenemos que trabajar para que Paraguay pueda tener un estatus más a nivel regional y poder ser mucho más competitivo en el mercado internacional. Hoy digo, el mundo puede ser nuestro cliente, o sea, desde acá podemos estar trabajando para donde queramos, o sea, tenemos esa posibilidad que la globalización, las herramientas digitales, internet nos da, y bueno, nuestro límite es nuestra ganas de vender afuera y nuestro talento para poder proveer, ¿verdad? Ok, y ustedes son un ejemplo de eso. Tenemos muchísimo más para conversar. En el siguiente bloque volvemos y vamos a ir hablando de todo. Tecnología en negocios. Un podcast del Grupo OLAM para aprender, crecer y liderar. Bienvenidos, tercer bloque, tecnología en negocios. Estamos hablando de la alianza entre OLAM Plus, del Grupo OLAM, y Senpai Academy, y todas las novedades que estamos teniendo y las opciones que vamos a tener para brindar al mercado. Samu,
hablamos mucho, estuvimos filosofando un poco, hablando un poco de inteligencia artificial, los miedos, los temores, cómo está viniendo la tecnología y va cambiando, etcétera, etcétera. Pero bajando un poco más a tierra, ¿qué ofrece específicamente Senpai Academy junto con Olam Plus como un valor agregado para las empresas? ¿Por qué la empresa, la corporación, el banco, la pyme o inclusive la universidad contrataría un curso, una capacitación de Senpai? Bien, perfecto. Bueno, creo que acá hay como varias líneas para responder esta pregunta. Yo creo que la primera es, nosotros respetamos mucho el tiempo de la gente. ¿Sí? El tiempo en las empresas es dinero, es un recurso que la empresa está invirtiendo y queremos que hacer capacitaciones lo más prácticas posibles directo a temas que sean de alto impacto para la empresa. Tratamos de concentrar la mayor cantidad de valor posible en la menor cantidad de horas posible, ¿verdad? Eso es como parte de nuestra filosofía de respeto al tiempo de los demás. Por otro lado, aprendizaje basado en proyectos. Tratar de llevar estos conceptos, estas herramientas, estas tecnologías a problemas de negocio concretos, que podemos ver algunos ejemplos. Y por último, desarrollar esta capacidad, digamos, de trasladarlo a ejemplos concretos de esa empresa en particular. Digo, no tan general, sino que cada uno pueda traer su problema de negocio a las capacitaciones y poder trabajar su proyecto sobre un caso real de su empresa. Esos son como algunos de los aspectos principales o pilares que nosotros tenemos. Y yendo a la segunda parte de la pregunta que me preguntaste, ¿qué específicamente se ven en estos cursos, verdad? Creo que puedo ir adelantando un poquitito de lo que va a ser el programa ejecutivo ya para empresas, para hacer una analogía, después vamos a profundizar un poquitito más en eso, pero el aprendizaje de IA, a mí me gusta verlo como una escalera, ¿sí? Al menos en lo que es el uso de IA en las empresas. Y a veces cuando uno se salta un escalón, uno se puede deslizar, digamos, por no haber seguido los escalones correctos, ¿no? Entonces, paso uno, en esto que hablamos de la alfabetización de IA, es entender ciertas cosas de cómo funciona esta tecnología, ¿no? Por ejemplo, qué es un LLM o estos grandes modelos de lenguaje que utilizamos hoy como Gemini, ChatGPT, etc. Después tenemos también desde ese lado, hablamos mucho de inteligencia artificial ahora, pero la realidad es que la inteligencia artificial es algo que nos rodea hace décadas, ¿verdad? O sea, el diccionario de nuestros teléfonos funciona con inteligencia artificial, el filtro de spam de nuestro mail funciona con inteligencia artificial. Nuestras rutas recomendadas de Google Maps o Waze funcionan con inteligencia artificial. Entonces es una tecnología que nos rodea hace mucho, pero específicamente lo que está en auge en este momento es la IA generativa. Y el impacto que tiene la IA generativa está en el poder que nos da de forma muy accesible en poder, por ejemplo, clasificar, automatizar, personalizar la experiencia del cliente, etc. Y básicamente todos estos conceptos son muy claves de que entendamos de estas distintas ramas de la inteligencia artificial para entender su impacto en el mundo del trabajo. Segundo, tenemos empezar ya a trabajar de forma responsable la IA, cómo nos comunicamos nosotros con la IA y todo esto que se llama ingeniería de prompts, ¿verdad? Cómo cualquier profesional puede usar mejor la herramienta que tiene a su disposición, como Gemini, Copilot, etcétera, comunicándose mejor con esta herramienta de IA. Después, cómo podemos recurrir a herramientas concretas. Por ejemplo, hace un ratito hablábamos de generación, producción de contenido de marketing con IA. Y hay herramientas puntuales para eso. Para crear presentaciones hay herramientas puntuales. Para analizar datos hay herramientas puntuales. Para gestionar proyectos hay herramientas puntuales. Entonces, yo creo que el primer nivel es entender las bases. El segundo es aprender a comunicarme con la IA. Y después llevar esa capacidad de comunicarme con la IA a distintos tipos de herramientas según mi rol, según mi objetivo y empezar a combinarlo con mi conocimiento de negocio. Soy contador, empiezo a usar IA con mi expertise puntual para resolver problemas de contabilidad. Trabajo en marketing, combino mis conocimientos de estrategia de marketing con herramientas de IA para producir contenido o hacer marketing analytics, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos hablando de aplicaciones en áreas específicas. Después viene el mundo de las automatizaciones, ¿verdad? Que esto es, creo que la palanca de todo esto, ¿verdad? Donde empezamos a ver todo este trabajo manual que implica ir a una herramienta, meter un prompt que me dé un resultado, etcétera, que pase en piloto automático, ¿verdad? ¿Y qué es lo clave acá? Que nosotros entendamos cómo funcionan esto que se llaman las APIs, que son estos protocolos mediante los cuales las aplicaciones web se comunican entre sí. Cómo usamos herramientas que se clasifican como no-code y low-code, como por ejemplo Zapier, Make, N8N, que nos permiten sin tocar código empezar a generar estos flujos automáticos de negocio. Cualquier profesional hoy del mundo de negocios puede aprender estos fundamentos sin necesidad de aprender a programar para poder automatizar sus propias tareas repetitivas. Antes que se me pase la idea nomás, te quiero preguntar con un ejemplo bien concreto.
Una empresa tiene, por ejemplo, contratos. Ponele que tiene contratos. Y quiere automatizar el aviso del vencimiento del contrato, ¿verdad? Y tiene muchos contratos. Tiene, no sé, contratos de alquiler, contratos de X. Y hay una persona que tiene que estar revisando y viendo cuándo vence y anotar una planilla y qué sé yo y qué sé cuánto. Se podría hacer, por ejemplo, que vos le escaneas el contrato, le envías un correo al contrato, la inteligencia artificial lee el contrato, detecta cuándo es el vencimiento o la vigencia o si tiene un aumento estipulado de precio por IPC o por lo que sea, y que te genera automáticamente un mail explicando o te tira una base de datos o te tira un Excel y no dependas de una persona que vaya leyendo uno a uno toda esa información. Creo que el punto que traes, Ariel... Ahora no se me ocurrió, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, vamos a este caso concreto, ¿verdad? Y creo que acá está bueno en entender dónde entra la IA en esto, ¿verdad? Nosotros podríamos generar una automatización que cada vez que llega la fecha de fin nos avisa, ¿sí? Estamos hablando de una automatización simple, algo que podemos hacer hace muchos años, que existen tecnologías en el mundo empresarial para hacerlo. ¿Dónde entra la IA acá, verdad? Que tiene la capacidad de sugerirnos los cambios del contrato de acuerdo a las condiciones que vemos acá, que inclusive puede consultar cómo fue la relación con el cliente en nuestro CRM y ver las transacciones que hizo y ver tipo, qué tipo de servicio estuvo usando, y en base a lo que fue el comportamiento del cliente, lo que estaba en su contrato, sugerir un cambio personalizado para esa cuenta en particular, ¿no? Entonces estamos hablando de que acá hay una capacidad de un proceso que requeriría un trabajo humano, no solamente de ver la fecha de vencimiento y acordarse de la renovación, sino de analizar las oportunidades de mejora. Y ahí es donde la IA nos puede agregar valor en este caso, ¿verdad? Podemos armar flujos donde incorporamos bloques de IA para analizar el contrato, por ejemplo, y sugerir recomendaciones. Por ejemplo, recibo un formulario web de una solicitud de presupuesto y con la IA no solamente le mando un mensaje automático que le diga gracias por pedir un presupuesto, que es lo que podemos hacer sin IA, sino que con IA inclusive podemos generar el presupuesto de forma automática y responderle en otro mail directamente, ¿no? Entonces acá es donde la IA nos empieza a agregar un montón de capacidades, ¿no? Y complementando un poquitito, acá yo me adelanté un pequeño paso, que entra el tema de los agentes, ¿verdad? Que es lo que tanto hoy se habla. Sí, explícame y porque ese es un tema espectacular. Básicamente nosotros hasta ahora venimos hablando de, bueno, podemos hacer una automatización simple, cuando pasa esto otro, después hablamos de incorporar IA, es decir, cuando pasa esto, uso la IA para procesar o clasificar la información y después pasa esto otro, y después tenemos el factor de los agentes, que para mí la mejor forma de entender los agentes es como tener un colaborador más, pero que es un colaborador digital con un motor de IA, digamos. Y para mí la clave acá, volviendo un poquitito atrás que estábamos filosofando un poco, es que el agente tiene esta capacidad de agencia, ¿sí? De autonomía, de poder resolver problemas, de poder usar varias herramientas y resolver el problema que nosotros le pedimos. Entonces, cuando nosotros le damos una instrucción a un agente, que puede ser mediante un chat, puede ser a través de Teams, puede ser a través de WhatsApp, podemos disponibilizarlo a través de distintos lugares, el agente tiene la capacidad de percibir su entorno, percibir la instrucción, percibir los datos que tiene a disposición, acceder a varias herramientas como nuestro CRM, nuestro ERP, planillas, etcétera, y poder generar una respuesta decidiendo él cuáles son las mejores herramientas para dar esa respuesta, ¿no? Y el agente tiene adicionalmente una memoria donde puede recordar las interacciones previas que tuvo contigo. Entonces el agente empieza a ser una herramienta súper poderosa, que justamente hoy se hablaba que el 2025 es el año de los agentes, y ahora hay gente que está diciendo que esta es la década de los agentes, porque todavía va a seguir progresando un montón como tecnología, ¿verdad? Pero básicamente los agentes de IA son una forma de evolucionar las automatizaciones donde deja de ser todo tan rígido y lineal y empieza a haber cierto dinamismo y capacidad de autonomía. Para complementar un poco, y corregime si estoy equivocado, los agentes son inteligencias artificiales específicas con cierto conocimiento y que hace que se generen menos alucinaciones, porque no tienen todo el conocimiento que hay en Internet, sino que vos podés tener un agente específico de contabilidad, por ejemplo, donde vos le alimentás con información contable, con leyes, con todo ese tipo, y él se dedica solamente a contabilidad. Después le podés pasar a un agente de logística, a un agente comercial y así. Eso es más o menos, ¿verdad? Sí, va en esa línea. Justo esto que mencionaste es como las empresas, digamos, a nivel de cómo adoptan la IA, pueden ir por varios caminos, ¿no? Pueden
Por ejemplo, algo que sería muy, muy costoso e imposible es entrenar tu propio gran modelo de lenguaje. Necesitaríamos un montón de capacidad de procesamiento, capacidad de datos, etc. Después está esto que se llama fine tuning, ¿verdad? Que yo adquiero, por ejemplo, un modelo que es open source, que tengo la capacidad de hacer fine tuning, que yo entreno ese modelo con datos de mi empresa, ¿verdad? Sobreentreno un modelo que ya viene preentrenado y yo lo termino de entrenar explicándolo de forma accesible con los datos de mi empresa. Y la otra posibilidad es esto que se llama RAG, que básicamente hace que yo tengo un modelo existente, por ejemplo, uso el modelo OpenAI, el modelo Gemini, etcétera, y le digo, consulta estos datos como base de conocimiento, ¿verdad? Entonces, lo que hace es que consulte datos específicos de tu empresa para devolverte el tipo de respuestas que vos estás buscando. Y estos agentes, digamos, usan normalmente algún modelo de IA existente, como OpenAI, Gemini, Grok, DeepSeek, etc. No son soluciones de IA, no son grandes modelos de lenguaje, sino es un tipo de técnica de IA que lo que nos permite es usar modelos de IA, grandes modelos de lenguaje, para darle a la gente esta capacidad de tomar decisiones, de interactuar a través de texto con nosotros, todas estas habilidades, digamos, que imitan la inteligencia humana, que justamente es lo que hace la inteligencia artificial, a través de tecnologías existentes, ¿verdad? Pero si buscamos cómo entenderlo de la forma más simple posible, yo creo que sería un colaborador digital que no solamente hace tareas lineales, sino que puede tener acceso a varias herramientas y resolver varios problemas, ¿verdad? Y hoy ya se Un habla... ejemplo me puede dar, así Perfecto. Mira, chiquitito para entender. te voy a dar dos, ¿verdad? Porque creo que con dos queda más claro el impacto que puede tener, ¿verdad? Un ejemplo, yo creo que el más visible es agentes de IA que responden mensajes del cliente, ¿sí? Ya sea de ventas o atención al cliente o soporte, ¿sí? Yo conecto la API de WhatsApp con mi teléfono, o sea, con mis flujos, con mi agente. Entonces, cada vez que un cliente escribe por WhatsApp, ese mensaje le llega a la gente tiene una serie de instrucciones donde tiene también acceso a mis herramientas. Entonces, cuando un cliente escribe y pregunta ¿cuándo vence mi factura? ¿Sí? Puede reconocer quién es el usuario, puede consultar la base de datos de vencimiento de facturas y puede devolverle una respuesta al cliente. O cuando si es un agente de atención al cliente comercial, el cliente pregunta cuánto sale este producto, puede ir a la base de datos de productos, revisar el precio y darle más información. Acá estamos hablando de un agente no de respondeme, no es el modelo viejo de chatbots conversacionales, sino que es algo totalmente que te habla en lenguaje natural, es decir, como escribimos nosotros, el agente te responde. Ahora, ese es un caso customer facing, digamos, es decir, es de cara al cliente. También podemos hacer agentes internos, por ejemplo, tenemos una base de conocimiento de nuestros procesos de negocio o del vencimiento de los contratos y que una persona del equipo pueda consultarle a un agente interno a través de una herramienta interna como Microsoft Teams, por ejemplo, Slack, para los que usan Slack, y que la gente me responda específicamente con ese conocimiento interno de negocio que tiene acceso, ¿verdad? Entonces, los agentes pueden responder a través de distintos canales, podemos darle inputs de distintos lugares, y pueden ser tanto de uso interno como de cara al cliente, ¿verdad? Es como que hoy todo el mundo habla de los agentes de cara al cliente, pero tienen un potencial gigantesco para mejorar la productividad dentro de los equipos también, ¿verdad? Entonces, ahí podemos hablar de dos tipos de agentes distintos, pero hay un montón y de hecho la tendencia que se viene son las orquestas de agentes, es decir, no solamente un agente que está resolviendo un problema dado, sino que uno puede tener hoy un ejército de agentes resolviendo cada uno problemas concretos que están intercomunicados entre sí, donde muchas veces se delegan tareas entre ellos. Entonces tenemos un agente que resuelve consultas y ese agente se encarga de derivar tareas a otros agentes donde cada uno es un experto en resolver un problema muy, muy específico de negocio, ¿no? Que en muchos casos hoy lo que ocurre es que o no se hacen las consultas o las consultas quedan colgadas muchas veces en las empresas o se comete errores por desconocimiento, ¿verdad? Recursos humanos se me hace que es un lugar espectacular para implementar agentes de todos los tipos de dudas que tiene el cliente interno para con la empresa, por ejemplo. Tal cual, ¿cuántos días de vacaciones me quedan? ¿Cuál es el proceso para solicitar vacaciones? Todo ese tipo de preguntas, tranquilamente un agente hoy podría resolverlas, ¿no? O sea, ese tipo de tareas repetitivas. Y como dijiste, hay muchas de estas tareas que de hecho no se hacen y muchas que tienen un margen de error humano muy grande, ¿no? Entonces, básicamente con estos agentes y automatizaciones, que no siempre tiene que ser un agente, a veces una automatización es una mejor aplicación, dependiendo del tipo de problema a resolver, cuál es la mejor herramienta para ir a eso, ¿no? Espectacular. O sea, realmente tenemos para hablar varias horas. Tecnología en negocios.
Un podcast del Grupo OLAM para aprender, crecer y liderar. Bueno, arrancamos el cuarto bloque de inteligencia de negocios. Estamos con Samuel Mogilner, CEO de Senpai Academy. Estamos firmando ya una alianza estratégica y no solamente que estamos firmando, sino que ya estamos llevando a hechos concretos. A mediados de noviembre lanzamos nuestra primera capacitación. Bien, perfecto. Este programa se llama Programa Ejecutivo de IA para Empresas. ¿Sí? Básicamente está orientado a líderes de equipos, gerentes, CEOs, tomadores de decisiones, gente que necesita entender cómo llevar la IA como una oportunidad de negocio, cómo identificar oportunidades de negocio para la adopción de IA. Y es un programa que estaba estructurado en 4 encuentros, que son 2 veces por semana. Solamente en 2 semanas se termina el programa. Es decir, entendemos que es una época del año en la cual todo el mundo tiene muchas cosas que hacer, pero estoy seguro que cualquier persona que apunte estratégicamente a futuro se puede hacer de 10 horas de su tiempo para capacitarse en la tecnología que está revolucionando el mundo de los negocios. Estamos hablando de que son 4 encuentros. El primer encuentro de ellos justamente busca desmitificar un poco cómo funciona la IA y dar un entendimiento claro de qué puedo hacer y qué no puedo hacer y cómo funciona. El segundo encuentro está orientado a la productividad personal con IA, la productividad que cada gerente puede ganar con inteligencia artificial a través de mejorar lo que se conoce como ingeniería de prompts y también adaptar herramientas específicas para distintos fines de uso empresarial, digamos. Estamos hablando ahí de gestionar proyectos, hacer seguimiento a tareas, crear presentaciones, ese tipo de cosas. Después, el tercer encuentro está orientado a todo esto que venimos hablando de las automatizaciones, ¿verdad? ¿Qué tipo de cosas se pueden automatizar? ¿Cómo identificar esos procesos repetitivos? ¿Qué tipo de procesos repetitivos se pueden automatizar con más facilidad? La importancia de tener procesos claros, porque un desafío que normalmente se ve es que cuando uno quiere automatizar algo se da cuenta que no tenía un proceso tan claro, ¿verdad? Y que la persona cada vez que lo hacía de una forma distinta. Entonces, bueno, todo eso es parte de lo que se ve en este encuentro de automatización de procesos, que primero se habla de automatización de procesos a nivel general y luego se incorpora la IA, porque también podemos hablar, como mencionaba Ariel en la pausa, de automatización sin inteligencia artificial, que puede resolver muchos problemas de negocio súper concretos, y después cómo incorporar inteligencia artificial a estos procesos de negocio. Y en el último encuentro nos vamos a centrar en todo el mundo de los agentes, cuál es el potencial impacto que tienen las empresas, cómo se pueden adoptar agentes para resolver distintos tipos de problemas de negocio y cómo medir el impacto a nivel de costos, a nivel de experiencia del cliente, a nivel de retorno de inversión y cómo asegurarnos de que siempre que hagamos uno de estos proyectos pueda estar vinculado a un objetivo de negocio con un indicador clave de desempeño claro y que nosotros vamos a ver exactamente qué queremos mejorar con este proyecto de IA, qué nos va a salir y qué podemos esperar, ¿verdad? Así que bueno, es un programa súper conciso orientado a personas que realmente quieren salir con ideas claras de cómo pueden empezar a aplicar la IA en sus empresas, ¿no? Hablaste de tomadores de decisiones, pero equipo técnico, equipo de recursos humanos, equipo de TI, también va orientado a ellos, ¿verdad? Tal cual. Mira, acá algo que nosotros hemos visto, yo asumía al principio que todos los equipos de TI no hacía falta hablarles de IA, ¿no? Pero es un error, porque la IA es una revolución que estuvo revolucionándose en los últimos años, específicamente la IA generativa y todo esto que venimos hablando, y la realidad es que hay muchos profesionales de TI que se han formado hace décadas, ¿verdad? Hace muchos años y que no tuvieron formación específica en esto y que a todos nos está costando seguirle el ritmo a esto hoy, ¿verdad? Es algo que te puede abrumar mucho tratar de estar al tanto de todas las tendencias todo el tiempo. Entonces, los equipos de TI también se pueden llevar valor de esto, también para entender o sea, que esto es apto para perfiles no técnicos, es más, está diseñado para perfiles no técnicos, gerentes comerciales, de marketing, de recursos humanos, administrativos, etcétera, que vengan, por ejemplo, equipos de gerentes es lo ideal, porque lleva una visión transversal y no que se aplique en un área aislada de la empresa, sino que cada uno lo pueda llevar a su departamento y que el equipo de TI también se vaya con una visión de qué es lo que sus colegas van a querer implementar para también tener la mirada de, bueno, infraestructura, ciberseguridad, privacidad, etcétera, preocupaciones más específicas del área de TI, pero que, bueno, que se lleven un lenguaje común para hablar de IA dentro de la empresa y que puedan todos estar alineados en, bueno, cómo se pueden encarar estos proyectos y cómo se puede adoptar de forma responsable y rentable. Podemos hablar de que este tipo de capacitaciones
lo que primero busca es nivelar conceptos, nivelar información y nivelar qué necesidades se puede satisfacer de buenas a primeras. Exactamente. O sea, de hecho, el primer encuentro es de nivelación y yo creo que acá hay como muchas veces cada uno es muy difícil autojuzgar su nivel de conocimientos de ciertas cosas. Hay gente que viene sabiendo que sabe, pensando que sabe mucho y en realidad en estos encuentros de nivelación se da cuenta que tenía muchos puntos ciegos o muchos huecos de conocimiento que esta nivelación le puede servir para rellenar y formalizar sus conocimientos. Y a partir de ahí, cuando ya entramos en la parte de automatizaciones, agentes, etcétera, yo creo que la mayoría de los perfiles del mundo empresarial hoy va a ser todo ganancia, digamos, ¿verdad? Porque creo que es algo que pocos están, digamos, a un nivel de dominio de estas tecnologías como para poder llevarse mucha claridad principalmente de cómo adoptarlo en el negocio. Y creo que acá la palabra clave fue claridad. O sea, tenemos que tener principalmente claro qué problemas queremos resolver para después usar la herramienta como instrumento para resolver esos problemas, ¿no? Entonces, creo que acá lo que más salta de todo esto es que la tecnología hoy está accesible. El principal desafío es tener la claridad y la visión de qué problemas del negocio realmente podemos o queremos transformar, ¿verdad? Bueno, Samu, gracias por el tiempo. Yo me divertí muchísimo hablando contigo. Creo que vamos a tener un final de 2025 y todo un 2026 con muchísimas cosas. No quiero dejar de decir que también estamos trabajando en propuestas para universidades y también para a nivel gobierno de cómo podemos aportar y cómo podemos hacer que se saque el mayor valor posible. Siempre el conocimiento es una inversión que no se pierde. Al contrario, es todo ganancia, como vos decís. Entonces, gracias nuevamente y van a saber mucho de nosotros, van a ver mucho de nosotros trabajando juntos. Me quiero despedir con una frase, Ariel, que es básicamente tenemos que pensar, no apostar al talento, porque el talento no es un tema de casino, no es al azar. Tenemos que invertir en talento de forma responsable, sistemática y con buenas capacitaciones que realmente desarrollen competencias que son aplicables y medibles en el mundo del trabajo. Así que un gusto haber estado con ustedes hoy, Ariel, y bueno, se vienen muchas cosas lindas. Gracias. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, nuestra tercera entrega, y quédense atentos a las novedades. Tecnología en negocios. Un podcast del Grupo Olam para aprender, crecer y liderar.